Gracias, Alejo. Ya estamos con Eduardo Regueira. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que tiene que ver con la vacunación de niños, ya que él es pediatra. Le agradecemos por el tiempo. Sabemos que se vino del trabajo directo acá para el canal. Pero es muy importante tener la palabra de especialistas, de pediatras, para tener la confianza necesaria y finalmente anotar a nuestros hijos para vacunarse. Aproximadamente el 20% de los niños habilitados de Uruguay ya tienen su vacuna. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que lo que vos decías al principio, ¿no? El hecho de tener el espacio, el momento de charlar estos temas suma muchísimo, sobre todo derribar mitos, miedos, ¿no? O sea, a veces la falta de información, muchas veces la fake news, ¿no? La olla de grillo que se ha convertido en esta pandemia hace 2 años, hace que estos espacios sean importantísimos, ¿sí? Y sí, cerca de 60.000 niños se han vacunado, alrededor del 20-25%. Y bueno, la idea es seguir agendándolos, vacunándolos y bueno, charlar y seguir progresando. Esperemos que termine pronto o pasar de lo que es pandemia a endemia. Y bueno, con los niños de la mano. Hablemos un poco de la vacuna que se le está dando. Ya lo hemos comentado aquí en el programa, pero no está de más repetirlo. Es una vacuna que ya está aprobada, que ya terminó fase 3 en varios países, que se ha vacunado a una gran cantidad de niños en otras partes del mundo. O sea, hay garantías. Sí, bueno, nosotros, la plataforma del laboratorio Pfizer-BioNTech, se había aprobado de 11 a 17 años y ahora es de 5 a 11 años. Que en realidad la dosis pediátrica es el tercio, son 10 microgramos, de 11 a 17 es lo mismo, de 12 para en adelante ya es la dosis de adultos, pero lo que decías vos, es una vacuna segura y es efectiva, sobre todo segura. Vos fíjate que, por ejemplo, Estados Unidos ya viene dando cerca de 10 millones de dosis pediátricas, España vacunó al 50% de su población pediátrica, no se han reportado casos adversos graves, ¿no? O secuelas que haya dejado la vacunación. En Estados Unidos, por ejemplo, lo único que ha reportado han sido 12 miocarditis, ¿no? Inflamación del músculo cardíaco leves, que han cursado sintomáticas, es decir, que no ha requerido internación. Y bueno, nada, estimular a los padres, ¿no? A charlar en consulta para lograr agendarlos. No es obligatoria, no es para salir corriendo a vacunarlos, porque tampoco ha variado la dinámica de este virus con respecto a la gravedad de los niños, pero bueno, son parte de la pandemia. ¿Por qué surgió? Me acuerdo perfecto, antes de que se haga la recomendación final de vacunar a esta franja etaria, hubo cierta diferencia entre los propios pediatras. ¿Por qué se generó eso? Bueno, en realidad fueron visiones, ninguna de las visiones fueron antagónicas. Claro, acá no hay médicos antivacunas. Yo creo que el 100% de los pediatras uruguayos somos pro vacunas, es decir, estimulamos a tener a nuestros niños con el carnet de vacunas al día, las vacunas obligatorias de su esquema de vacunación, y estimular a vacunar, ¿no? contra este coronavirus. En realidad fueron visiones diferentes al momento de jerarquizar o reafirmar la vacunación en mayores de 18 años, ¿no? o en las poblaciones de riesgo. Ese fue el matiz que hubo, ¿no? Con todos los colegas nos vemos todos los días y no hay nada para no reprocharnos, sino que sea algo antagónico. No es así. Claro, Bien, ahora, ¿qué efectividad tiene esta vacuna que se le está dando a los niños, que es una dosis pediátrica, para Omicron? Bueno, bien, lo que estamos viendo con respecto a esta variante es que, primero, transmitir la tranquilidad de que no ha aumentado la letalidad, no ha cambiado la dinámica de que haya aumentado el ingreso, las internaciones, los ingresos a CTI en los niños. Es efectiva con respecto a que genera anticuerpos, genera defensas en los niños entre 5 y 11 años, en este caso puntualmente, y sobre todo jerarquizar o dar el mensaje de que esto no es una gripe, esto no es un resfriado. No es el mensaje de ir y contagiarse, no es la idea. Tampoco es hacer terrorismo, alarmismo, no. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en sí, la vacuna es efectiva. Es efectiva contra este SARS-CoV-2, ¿no? Este coronavirus, y todas sus variantes. No falla, no hay falla vacunal contra Omicron, ni contra Delta, ni contra las otras cepas que han circulado, el P1, por ejemplo. El mensaje es ese, es agendarlos, vacunarlos, ¿no? Es protección personal, protección individual para los niños. No hay... Pero ¿no tendrán que de repente en el futuro volver a vacunarse si es que se genera una nueva vacuna que sea más efectiva para Omicron, como dicen algunos especialistas? Bueno, y eso se está viendo,
me parece que a como venimos, acá en Uruguay, lo que ustedes plantean al principio del programa, esa disociación que hay entre la explosión de casos, 10.000 casos por día, pero que si bien hay fallecidos y hay 120 personas en CTI, no ha sido como abril, mayo del año pasado, que eran 60, 70 muertos por día. Vos decías lo del porcentaje también que ha aumentado y que ahora ha disminuido. En realidad, eso se va a ver, se está viendo, el laboratorio lo ha anunciado, no sé, está bueno aclarar, ¿no? Que lo dije al principio, yo con este tema no tengo ningún conflicto de interés. ¿No? Yo vengo acá a charlar del tema de vacunas, no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ningún laboratorio, nada que se precie tal. Está bueno dejarlo claro eso. Y bueno, en realidad es eso, la vacunación se va a ir viendo también, esperemos que no aparezcan cepas nuevas, ¿no? Por eso de que el mundo entero se vacune, ¿no? Los que están relegados se puedan vacunar. ¿Hay conformidad, por lo menos desde tu punto de vista, con respecto a este 20% de niños vacunados? Porque también está el dato de que aquellos niños que se contagiaron de la enfermedad y tienen cierta inmunización natural, como se le dice. Yo creo que es un buen comienzo. Y en este caso lo que hay que priorizar son los grupos de riesgo. A nuestros gurises con grupos de riesgo, diabéticos, la obesidad mórbida, ¿no? Los niños muy obesos, los niños que tienen trastornos en la inmunidad, los que tienen enfermedades respiratorias crónicas. También se ha priorizado a los niños con condiciones neurobiológicas como el TEA, como el síndrome de Down. Me parece que ellos son los primeros en vacunar o priorizarlos. Claro. Y bueno, en base a eso seguir agendando y que sí, que llegar 60, 70, 80% de nuestros niños agendados. Ahora, yendo a temas como bien prácticos, ¿no? Sabemos que en la edad inicial los niños reciben un montón de vacunas en el primer año, es muchísimo. Sí. Sé que igual en el primer año no están dentro de esta franja etaria, pero ¿cómo hacemos para manejarnos cuando tenemos que darle otra vacuna a nuestro hijo dentro de lo que es el carnet obligatorio? Bueno, perfecto. Está buena esa pregunta porque es una pregunta que hacen mucho en consulta, en policlínica, en emergencia. Nosotros lo que el ministerio estamos haciendo es 15 días. Son 15 días, es un rango de seguridad entre las vacunas de los 5 años, por ejemplo, y la vacuna del COVID. Si vos te vacunás, o cuando venga la vacuna de la gripe también, 15 días entre cada dosis, ya sea la primera dosis de COVID y el resto de las vacunas de los 5 años, por ejemplo. ¿Y qué tiempo hay entre la primera dosis y la segunda? 6 semanas. 6 semanas. Son 6 semanas. Cuando vos te agendás, al menos lo pasó con mi hijo, que Nacho ya se dio la primera dosis, se portó como un campeón. ¿Sí? Sí, un campeón. La verdad. Está difícil, hay algunos niños que pero yo voy a decirte una cosa, a los 5 años tenés que darle 3 de one. Se portó como un campeón, la vacunadora una divina. No es lo mismo vacunar a un adulto, ¿no? Que es tipo una máquina de hacer chorizo, ¿viste? Pim, 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 que un niño con el estrés que puede generar. Me parece que hay que tomarse el tiempo, hay que mucha empatía. Hay que ponerse en el lugar de y hay vacunatorios especiales que se hicieron con algunos juguetes. A mí no me regalaron helado cuando me vacuné. No te dieron helado, ¿no? Ni helado ni libro, pero no. Y lo que vos me preguntabas es eso, cuando vos te agendás ya te dan la fecha de la primera y segunda dosis, que son 6 semanas. Perfecto. Y con respecto a si el niño ya cursó la enfermedad o si la está cursando, también cuál es el periodo de tiempo. Bueno, ahí son 3 meses después del alta. Cuando se le otorga el alta, se agenda a los 3 meses para darse la primera o la segunda dosis. Bien. Yo te quería preguntar con respecto a los... Bueno, esta semana se está definiendo tema protocolo, había un caso positivo, se tenía que encuarentenar toda la clase. ¿Cuál es tu opinión? Ya algunos dijeron de que los protocolos tienen que cambiar, pero ¿cuál es tu posición? Bueno, en mi opinión es que los protocolos tienen que cambiar y adecuarse a que los niños en 2022 tengan una educación presencial al 100%. Ellos no se le pueden vulnerar más los derechos. ¿No? Las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Eso es un dogma que tenemos que nosotros los pediatras, o al menos lo que uno piensa. Y bueno, y en base a eso, tanto las escuelas como todos los ámbitos de sociabilización, de esparcimiento. Fútbol, básquetbol, danza, lo que sea. ¿Sí? Y eso no puede verse alterado en 2022. Pero no tiene que haber cuarentenas, es decir, hay un caso positivo. ¿Vos entendés que ciertas personas tienen que cuarentenarse o seguir? Y bueno, yo creo que en realidad lo que hay que hacer es volver a manejar al niño como caso puntual. El niño, cuando empieza con síntomas, se queda en la casa, se hace la consulta telefónica, si se puede resolver por teléfono o si se requiere consulta médica, y el niño se queda en la casa. Cuando se resuelve el cuadro clínico, tos, moco, fiebre, diarrea, vómitos, lo que sea, vuelve y retoma. No volver a esas cuarentenas a esos
testeos masivos donde caía uno y caían el resto de la clase. Claro. Y el mundo adulto, nosotros los mayores de 18 años, el mensaje es que tenemos que tener 3 dosis. ¿No? También es importante destacar que no hay una obligatoriedad en esta vacunación, en el sentido de que sobre todo en los niños no está bueno, y eso me imagino que ustedes son como grandes promotores, los pediatras, porque son el referente en definitiva para el padre, de que haya una discriminación por si el niño está o no vacunado. O sea, no puede ser que el día de mañana haga un cumpleaños e invito al que está vacunado y el que no. Bueno, eso es también, creo que es la raíz del árbol de los derechos de nuestros gurises. No se puede discriminar a los niños por su estado vacunal, ¿no? Con este tema puntualmente. Ya se dijo el Comité Nacional de Vacunas, lo ha dicho el Subsecretario de Pediatría, en lo personal lo reafirmo y estoy totalmente de acuerdo de que no hay que discriminar a los niños, ¿no? Porque los padres hayan decidido no vacunarlos, porque viste que ellos son rehenes de nuestras decisiones, de nuestras buenas y nuestras malas decisiones. O sea que no, es decir, el mensaje es ese, ¿no? No discriminarlo en ningún ámbito de los niños. Bien, recién comentabas el tema de cómo ha afectado el encierro, ¿no?, a estos niños, el hecho de que no se les permitió asistir a la escuela, de que no se les permitió interactuar con sus pares. ¿Cómo lo viviste vos desde la consulta? Bueno, lo vi desde la consulta y como padre, es decir, Sí, de los dos lados. la pandemia, sí, pero en consulta repercutió mucho porque está lo COVID, ¿no? Lo clínico, lo respiratorio, lo físico, ¿no? Y lo no COVID. Hubo mucha consulta con trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, hubieron muchos episodios de angustia, de depresión, es decir, se vio repercutido. Vos fíjate, a los adolescentes les pedimos que no sean adolescentes. Yo te voy a decir niños y adolescentes porque en realidad el pediatra es hasta los 15 años, ¿no? Sí, exactamente. Vos a los adolescentes le dijiste que no sean adolescentes, que dejen de bailar, que dejen de salir, que dejen de juntarse con sus amigos. Hablando de los primeros meses de la pandemia, ¿no? Cuando vos veías que Europa estaba prendida a fuego, que no sabías para dónde salir corriendo, porque los muertos se contaban de a 700, de a 1000, ¿no? Y uno con la angustia, bueno, fue algo histórico, ¿no? Y lo que decías vos, fue algo que en realidad repercutió mucho en la salud mental de nuestros países, que hasta hoy en día lo estamos remando para volver a esa normalidad. Ha habido mucha enfermedad no COVID, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. Claro, que tienen que ver con temas emocionales que hay que seguir tratando. Exactamente. El tema de la salud mental en niños y adolescentes, ¿se trata como se corresponde? Yo tengo mis reparos con respecto a ese tema. Yo creo que habría que tener una red mayor de contención con el tema salud mental. Pero más allá de eso, nosotros como pediatras, es decir, nos hemos brindado en policlínica, sobre todo en primer nivel de atención, para manejar estas situaciones, ¿no? Cuando nosotros ya detectamos que la pandemia venía afectando, ¿no? con el cierre de clases presenciales en escolares y en liceales, ¿no? Y ahora, por eso que este 2022 tiene que ser un año donde la presencialidad sea plena. Claro, para un lado y para el otro, ¿no? Pienso, a veces por falta de asistencia y también no hay una sobremedicación en niños. ¿Cómo lo ves vos como pediatra? Porque eso se cuestiona mucho también. Bueno, obviamente que eso debería verlo también un psiquiatra, pero... Sí, hay un equipo multidisciplinario, hay de todo un poco, eso. Me parece que hay que tomarse el tiempo para manejar todas y cada una de las consultas, los motivos de consulta, teniendo en cuenta de que seguimos viendo coletazos de lo que fue la no presencialidad, todo lo virtual del año pasado y el anterior. Bien. ¿Cómo le respondés a ese padre que está vacunado con 3 dosis, que no es un antivacunas, pero que cuando tiene que ir a vacunar a su hijo tiene ciertas dudas? Bueno, está la información que da vueltas de que, bueno, si se contagia no va a ser tan grave, de que ¿por qué le tengo que dar la vacuna si igual estamos todos vacunados y no se va a contagiar? ¿Cómo se le responde a esas personas que no son antivacunas, pero tienen cierto resquemor ahí? Obviamente tienen algunos datos donde agarrarse, por ejemplo, que el 5% tiene algunos síntomas de long COVID, por ejemplo. Un 5% es una cifra que quizás es muy baja, que también la usan como un recurso para no vacunar. ¿Qué le contestás vos? Bueno, el long COVID y lo inflamatorio pueden ser secuelas que puede dejar la enfermedad. Pero me parece que lo primero es sentarse a charlar, es tomarse el tiempo, ¿no? Y sobre todo ponerse en el lugar de ese padre, de esa madre que ante la falta de información o se ha informado de manera que le genera muchas dudas o tienen dudas, charlarle, mostrarle la bibliografía, mostrarle las actualizaciones, todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista científico. Y bueno, yo creo que
Uruguay tiene una tradición de vacunación históricamente que nunca se ha llegado a la obligatoriedad de la vacuna. Pero nunca se cuestiona. Digo, cuando nace un hijo, lo vas y lo vacunás sin cuestionar. No cuestionás eso cuando la persona que ha estado graves en CTI, si viene el intensivista y le dice, mira, tengo esta medicación experimental para, bueno, dámela y salvame la vida. Y acá pasa lo mismo. Pero no hay que caer en la soberbia de que acá soy el pediatra y se hace lo que yo digo. No, es sentarse, charlarlo y bueno, y llegar a la conclusión de que las vacunas salvan vidas. Estamos viendo eso, lo que charlamos recién, la disociación de entre casos y casos graves. Las vacunas salvan vidas. No hay ninguna evidencia científica que contraindique no ofrecerle las vacunas a nuestros gurises, ¿no? Que son parte de la pandemia. Y bueno, en base a eso charlarlo y bueno, y que ellos tomen la decisión que crean correspondiente. Tenemos algunos mensajes, 092418703. Por aquí nos están preguntando, buenas tardes, ¿cómo se explica que muchos niños se vacunan y tienen COVID, contraen la enfermedad? Bueno, las vacunas no evitan el contagio. Lo que la vacuna evita es desarrollar la enfermedad grave, ¿no? O que genere la misma enfermedad grave, internaciones, secuelas, terminar en CTI. Está pasando con adultos también que tienen las 3 dosis y que se han contagiado, que le dan los hisopados positivos, pero lo cruzan con un dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿no? Lo manejan, o a veces hasta es fortuito, un hisopado porque empieza con un poco de decaimiento. No es esa fiebre de 39, 40, esa dificultad respiratoria que termina en un CTI, como pasó, deportistas, gente joven, sana, ¿no? Luchándola para subir contra esta enfermedad, que nos pasó el año pasado. Esta enfermedad se ha cobrado la vida de más de 6.200 uruguayos. No hay que subestimarlo, hay que ser muy respetuoso. Se sigue cobrando. Se sigue cobrando, tenés razón. Hay que ser muy respetuoso y tener mucha memoria de lo que vivimos. Ahora con el diario El Lunes y con la vacunación, con un 75% con las 2 dosis, mucha gente con las 3 dosis, hay que seguir, ¿no? Siempre picando, tranquilito, charlando estos temas. Y bueno, nada, las vacunas salvan vidas, pero no evitan los contagios. Tenemos algún mensajito más que me parece interesante poder compartir. En una escuela de Paysandú se exige el certificado de vacunación contra COVID. Creo que es discriminar, ya que no es una obligación vacunarse. Saludos, dice el Víbora de las Piedras. No sé, me parece que no puede ser una exigencia excluyente. Claro. Debería ser la denuncia del caso, ¿no? Ahí entramos en el tema de la discriminación, de que ese niño no se puede perder ninguna actividad, ¿no? Porque es vulnerar los derechos de los niños. Es decir, que un niño deje de tener clase, deje de tener actividad deportiva por el tema de las vacunas, o no estar vacunado, es vulnerar sus derechos. Soy docente de primaria, coincido completamente con lo que explica el pediatra, nada de cuarentenas, que se trate a cada niño cuando está cursando cualquier enfermedad, se quede en su casa hasta que se mejore. También coincido con la importancia de la presencialidad plena. Los docentes también lo vivieron, ahí tenés ese ida y vuelta, ¿no? Sí, han sido un pilar de esta pandemia, ¿no? El equipo docente, uno veía las clases por Zoom, yo lo veía clases por Zoom de Nacho y mirá que los gurises la sufrían y los docentes la remaban. O sea que 100% presencialidad para este Eduardo, año. Perdón, Paula, quería consultarte sobre las redes. Es un lugar que vos, creo yo, que le das mucha importancia como para dar la buena información. Está la otra también, la que no es positiva, la que desinforma más que informar. Y también está la sobreinformación, que hay mucha información. ¿Cómo ves, haces un balance al respecto sobre este tema? Para mí las redes sociales es una herramienta maravillosa. Es una herramienta maravillosa de comunicación, ¿no? Que tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones del respeto, ¿no? Del respeto, los discursos de odio, de violencia, no tienen cabida. Lo hemos visto con las situaciones de pública notoriedad que estamos viviendo y sufriendo. Y tiene sus limitaciones con respecto a la atención médica. Uno puede hacer una asesoría por Twitter, por Instagram, pero nada suple la consulta presencial con el médico de cabecera. Eso es indiscutible. Pero está bueno, a ver, nuestros gobernantes, nuestros ministerios usan las redes sociales como medio de comunicación, ¿no? Es decir, y nuestros periodistas también que han sido también pilares en esta pandemia al momento de difundir, de divulgar, de tomar posición con estos temas. Por acá nos dicen que por favor expliques lo del síndrome inflamatorio multisistémico y qué tan frecuente es en niños. Brevemente, si podemos comentarlo. El síndrome inflamatorio multisistémico es una reacción inflamatoria que muchas veces puede ocurrir después de transitar la enfermedad.
Es un síndrome que en realidad es de baja frecuencia, ¿no? Pero nosotros los pediatras tenemos que estar atentos al momento de la consulta con la presencia de algunas lesiones en piel, de algunos elementos inflamatorios en el niño, teniendo el antecedente que cursó la enfermedad. Bien, y bueno, hay mucha gente que está, la verdad que la mayoría de acuerdo. Aquí también tenemos otro mensaje de un padre que tuvo a su hijo de 16 años con una gran depresión por el tema del encierro. Entonces, como también es importante eso de encontrar el equilibrio entre cuidar la salud, pero no solo la física, también la mental, Ni que ¿no? hablar, ni que hablar, ni que hablar. Y estos temas hay que hablarlos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por haber respondido todas las Gracias. preguntas, las nuestras, las de Las Alejo, nuestras, las mías y las de los oyentes, un montón los de televidentes. televidentes. Bueno, gracias por la invitación y como siempre, a las órdenes para comer preciso. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguir por las redes sociales, sos muy activo por ahí. Sí, Vamos a sí. pasar Y ya no- a tus y redes. la realidad es como dijiste, los periodistas también estamos muy pendientes de la palabra de los especialistas a través de esas redes sociales. Sí. Eduardo Regueira, te encuentran. Sí, sí. Bueno, con respecto a ese tema, y uno comparándolo a veces con Argentina, nuestros comunicadores se han parado firmes frente a los negacionistas, la gente que fomentaba el uso del dióxido de cloro, la gente que está convencida de que la vacunación puede generar que se te imante el cuerpo, un chip 5G, cosas que esas cosas tienden a bajar la tasa vacunal, ¿no? No han sido parte del circo. Eso es una opinión personal, ¿no? Sí, y sí. eso está bueno y eso contribuye muchísimo a nuestro laburo. O sea que es parte, y bueno, muchísimas gracias por el respeto hacia nuestro laburo, el tiempo y como siempre a las órdenes. Y hay que siempre hacer las preguntas a quienes tienen A ver quién un sabe. estudio o Total. están avalados para eso. Muchas gracias. A las órdenes, gracias.